11 de la noche se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más. Y me escondí en el closet y literal pues puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más. Oh, la verdad que se ve tristísimo, diría yo, Acapulco. Tristísimo, pero hay que hacer algo, ¿eh? Yo diría que es una oportunidad dentro de la adversidad muy importante. Yo le diré algo con el cariño que muchos creo le tenemos a Acapulco de ser ese lugar de nuestra primera vez de muchas cosas y seguir yendo y seguir yendo y seguir yendo y estar contento y trayendo nostalgia, pero también entendiendo que ya tiene un presente y un futuro. Creo que a pesar de todo, decirlo ahorita puede sonar fuera de lugar. Esta es la única oportunidad que va a tener Acapulco para reinventarse. Porque lo otro, acuérdese todas las cosas que estaban pasando. Y aquí hay otra variable. Habrá que ver qué hace la delincuencia organizada, que espero que no aparezca por ahí, sino más bien también es un momento como para tomar ahí distancia y tener mucho cuidado con todos los elementos de seguridad, porque inevitablemente, perdóneme, yo no creo mucho así que la gente sea muy buena a veces, etcétera, inevitablemente va a haber rapiña. Y ahí hay que tener enorme cuidado y que ya llegue la ayuda. Pero sí, la situación es particularmente difícil. Ahorita alguien me preguntaba de mis cuates aquí que si es como el temblor, pues yo le diría que con el temblor a veces se levantan los edificios, se va saliendo y uno tiene 3, 4 días para saberlo, pero con las inundaciones el agua queda y el agua tiene memoria y entonces pasan muchas cosas que uno no sabe y quedan una cantidad de problemas en términos de medio ambiente. Imagínese lo que le va a llegar al mar. Esa es una de las muchas cosas que hay que pensar. Estamos a 21 horas del impacto de Otis en Acapulco y Acapulco sigue virtualmente incomunicado. La luz no se ha restablecido al 100%. Hoy ya hablamos con la CFE que nos dicen que debe de estar en un 60%, pero que están avanzando rapidísimo. Le debo decir que de las cosas en las cuales este país se debe sentir orgulloso y satisfecho es de los ingenieros y las ingenieras de la Comisión Federal de Electricidad, que en menos que cante un gallo, así se lo digo, son capaces de levantar postes y regresar la luz. Es una maravilla lo que hacen. Hemos tenido oportunidad de verlo en muchas ocasiones. Bueno, por lo pronto el paso de la autopista del Sol está abierto para vehículos oficiales. Ojo, para vehículos oficiales, no lo intente si no es usted vehículo oficial. Segundo, no hay vuelos, el aeropuerto sigue cerrado. Aún en este momento no se sabe si hay víctimas. Todo lo que se sabe es lo que vamos medio viendo poco a poco. Lo que sí se sabe, porque hay una gran cantidad de testimonios al respecto, es que la devastación fue casi total. Hay hoteles destruidos y ni se digan casas o carros. Los carros auténticamente daban la impresión de que se los llevaban con una facilidad inaudita. Se movían y acababan de repente en el lobby de los hoteles. El golpe de Otis fue demoledor y tomó por sorpresa en algún sentido a todos. A ver, esto es en parte lo que se dieron a conocer, las condiciones propicias para que se fortaleciera hasta categoría 5, ya le decía yo al inicio, en menos de 12 horas. Veamos esto. Menos de 12 horas le tomó a Otis convertirse en el poderoso huracán que arrasó Acapulco. 12 de la tarde con 8 minutos del martes 24 de octubre. Conagua informa que la tormenta tropical Otis subía a huracán categoría 1. Estaba a 235 kilómetros de Acapulco y sus vientos eran de 130 kilómetros por hora. 2 horas más tarde, a las 2:19 de la tarde, Otis sube a categoría 2 con vientos de 175 kilómetros por hora y se encuentra a 220 kilómetros de Acapulco. Una hora después, a las 3:28 de la tarde, Otis ya era categoría 3. Estaba a 185 kilómetros de Acapulco con vientos de 205 kilómetros por hora. Pasaron otras 3 horas para que Otis se volviera a intensificar. A las 6:29 de la tarde ya era categoría 4 con vientos de 230 kilómetros por hora y se encontraba a 135 kilómetros de Acapulco. Fue hasta después de las 8 de la noche cuando el presidente López Obrador
Ecuador lanzó una alerta ante el riesgo que representaba el poderoso huracán Otis. Su aviso decía que el impacto sería entre las 4 y 6 de la madrugada de este miércoles, pero la situación cambió radicalmente. A las 9:16 de la noche, Otis ya había subido a categoría 5 y se dirigía a Acapulco con rachas de 315 kilómetros por hora. El impacto ocurrió a las 12 de la noche con 25 minutos, 4 horas antes de lo previsto por el presidente. El puerto fue azotado con toda la furia de Otis y hasta este momento no se sabe si hay víctimas mortales porque el gobierno no ha dado información. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Algo que sí hay que considerar es que se dieron impases, se dieron vacíos informativos que siempre son muy delicados, muy delicados. La gobernadora apareció con tweets y el presidente pues fue ahí medio avanzando y nomás veíamos escenas de que se reunían y entonces estaban en la puerta del Palacio Nacional, que si se iban a ir o no se iban a ir, pero así una información concreta y precisa la fueron dando más bien otras dependencias, entre ellas la CFE. Pero en sentido estricto yo le diría, hay tweets de la gobernadora, no lo hemos visto, pero hay tweets de la gobernadora y habrá que ver ahora que viene este momento que me parece muy importante. Lo hemos ponderado toda la tarde y lo seguiremos haciendo, la relevancia que tiene que el presidente esté en Acapulco. Esto adquiere una dimensión, puede cambiar muchas cosas porque al llegar el presidente, todo el aparato de gobierno se va hacia él. Y entonces todo lo que el presidente vaya decidiendo, espero que tenga gente sabia a su alrededor y que vaya diciendo qué hacer, puede empezar a adquirir una dimensión porque se actúa rápidamente. A diferencia de que si el presidente no está y dice, oigan, hay que mover esto, y sí, cómo no, estando ahí el presidente tiene que cumplir. Bueno, fíjese, a tal grado esta escena que está viendo es que el presidente tuvo que cruzar a pie por la carretera federal México-Acapulco en un espacio, en un momento en donde el vehículo militar en el que iba se atascó en una zona de deslaves. Pero esto pasó, esto muestra lo que estaba pasando, ¿no? Yo diría que tampoco nos pongamos a la especulación sin sentido. Esto muestra el tamaño de la tragedia y el tamaño de lo que estaba sucediendo. Bueno, el gobierno del estado de Guerrero asegura trabajar a marchas forzadas con los 3 niveles de gobierno para restablecer los servicios de electricidad, priorizando el servicio hospitalario y la reactivación de bombeo de aguas potables en la zona de desastre. Eso es lo que tenemos. Hoy en Heraldo Radio en la tarde platicamos tarde-noche con Cristian Flores Miranda. Él es capitán primero de la Fuerza Aérea Mexicana. Su pronóstico de lo que puede pasar mañana, que esto es muy importante, si pueden realizarse o no operaciones aéreas, si pueden ya andar los helicópteros por la zona, si se puede abrir aún más la carretera, cuál va a ser el clima, si ya se fueron las lluvias y ya llega el sol, que eso va a ser otra variable, ¿no? Con los calores brutales que hay en Acapulco, aquí también habrá que tener cuidado con las muchas enfermedades que pueden darse, sobre todo, le diría yo, tomando en cuenta pues que las condiciones de salud y de salubridad no van a ser por ningún motivo las óptimas, ¿no? Ya se está mejorando las condiciones, ya el huracán se degrada, ya nada más quedan remanentes, para el día de mañana van a mejorar y justamente a primera hora de la mañana estimo que ya estén realizando las operaciones aéreas. Se tienen 6 aeronaves, helicópteros desplegadas en el aeropuerto de Chilpancingo. Se tienen otras más aeronaves aquí en la Ciudad de México y en la base aérea militar número 1, ya listas para esperar las condiciones para salir. Ya va a dejar de llover en Acapulco, ya las bandas nubosas se están alejando. Solo quedan algunas precipitaciones ligeras ahorita en la madrugada y ya deja de llover. Entonces ya ahora sí ya vamos a estar para el día de mañana listos para la fase de recuperación. Esto es por una parte, ahora sí que el informe de cómo está actuando el ejército. El ejército, también hay algo, debió haber llegado antes el ejército, no, todo indica que sí estaba al tanto, pero no necesariamente a lo mejor estaba en el propio Acapulco. Debe haber estado en Acapulco, no. Le digo, hay preguntas que hay que hacernos, pero ahorita no hay que meternos del todo en ellas. Ahorita la pregunta y la cuestión más importante es cómo se le puede ayudar a la gente en Acapulco. Hay que sacar a los turistas, sí, pero hay que ver la gente que vive en Acapulco bajo qué condiciones está. Y le vuelvo a decir cómo está en la Colonia Renacimiento, en la Colosio, cómo está allá en Hornos arriba del cerro, en lo que era antes la guarida, como dicen ahí, del Rey Lopitos, cómo está en las afueras, cómo está Tecpan de Galeana. Eso es lo que hay que ahorita, sobre todo, concentrarse al máximo en ello y que las vías de comunicación y acceso se puedan abrir
hasta donde va siendo posible en el día con día, en la hora tras hora, en el minuto tras minuto. Bueno, la CFE trabaja a marchas forzadas para restablecer la luz. Más de 500,000 de usuarios se quedaron sin energía eléctrica por Otis. Les diría que en Acapulco hay un poquito más de 1 millón, ¿no?, de habitantes, porque hay mucha población flotante, como se sabe. Bueno, platicamos con el vocero de la CFE. Esto es lo que dice Luis Bravo. Han resultado afectados hasta este momento 504,340 usuarios, de los cuales se ha restablecido el suministro eléctrico a más de 202,000 usuarios, que esto equivale aproximadamente al 40% de los usuarios afectados. Y decirte, como tú comentabas atinadamente, la CFE no descansará hasta recuperar el 100% de los usuarios que resultaron afectados por el fenómeno. Bueno, a ver. Aquí hay algo que uno se pregunta, y supongo que, mire, uno no es especialista, ni le hago al fakir, ¿no? Pero le planteo lo siguiente. Tenemos una tormenta tropical. Estamos en época de huracanes, que quede claro, y termina hasta diciembre, los primeros días de diciembre. Entonces estamos en esa etapa. Ya incluso en el Atlántico ahorita hay otra tormenta tropical con posibilidad de convertirse en huracán. Así es esto, pues, ¿no? Pero a ver, la pregunta aquí es, estamos en una tormenta tropical y de repente, en menos de 12 horas, esta tormenta tropical pasa de ser tormenta tropical a convertirse en la máxima categoría que puede tener un huracán, que es 5. ¿Qué pasó en esas 12 horas? Cuando generalmente es un fenómeno que de tormenta, nos dicen los especialistas, que quede claro, que va pasando de tormenta tropical. Pasan 24 horas, oiga, ya está en 2, ya está, no, pero en menos de 12 horas, ¡pum!, vámonos. Y luego iba a pegar a las 4 y pegó a las 12 de la noche. ¿Qué fue lo que pasó como fenómeno natural? Algunas cosas se explican, otras no tantas. Pero de nuevo aquí vamos a lo mismo. Si no le metemos dinero a la ciencia, no le metemos dinero a estas cosas que son fundamentales, la gente que está en la sismología, la gente que está con todo lo que tiene que ver con las vacunas, la gente que tiene que ver con todo lo que significa la investigación científica, la gente que tiene que ver con estos fenómenos naturales, pues está difícil que este país pueda tener capacidad de respuesta o poder tener prevención. Benjamín Martín López es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. La temperatura del mar y la situación de la atmósfera fueron el combustible para que Otis se volviera tan poderoso. Ahora sí que yo decía en 12 horas, no, en menos de 12 horas. La temperatura del mar, o sea, esas aguas cálidas son el ingrediente fundamental para que se formen huracanes, ¿no? Entonces, en este caso en particular, había una perturbación por ahí que se originó en las costas de Chiapas, luego se desplazó un poco hacia la región del Golfo de Tehuantepec, donde generalmente tenemos temperaturas más bajas por el efecto de los vientos que vienen del Golfo y cruzan Tehuantepec, los tehuanos que mezclan y hacen que el agua se enfríe un poco, pero después, de hecho se ven las animaciones como al interaccionar con esas aguas un poquito más frías, pues como que se empieza a desorganizar, pero luego llega a donde está ese reservorio increíble de agua caliente y entonces se empieza a organizar mejor, se empieza a rotar más rápido y entonces pues tenía ahí, digamos, el combustible y pasó rapidísimo en cuestión de horas, como bien dices, de una tormenta tropical a huracán categoría 5, ¿no? Todos los modelos del mundo fallaron en estimar que le iba a pasar. Nos dice Benjamín, se presentó un fenómeno extraordinario que puede tener que ver con muchas variables. Sé que no les gusta, pero hasta con el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo extraordinario no fue contemplado. No es que les haya fallado, no, pero nadie supuso que podía pasar. Que la tormenta tropical, cuando se estaba convirtiendo en huracán y estaba en el mar, iba a ser, pues ahora sí que gasolina pura para véngase directo, ¿no? Además, directo al puerto de Acapulco. Y eso que, ustedes, bueno, lo sabemos, es una bahía, ¿no? Pero eso cuenta poco cuando se trata de este tipo de fenómenos. Hoy en el Senado hubo un debate sobre el Fonden. Y resulta que nos dijeron que sí existe.
Yo pensé que lo habían desaparecido o lo habían colocado en otra dimensión. Yo no sé si así es o acomodaron las cosas, lo que fuera. Bueno, así lo dijo en su comparecencia ante comisiones el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Dice que hay más de 18,000 millones de pesos para enfrentar desastres naturales como Otis. La gran pregunta es, ¿por qué no se han usado en otras ocasiones? Pero bueno, escuchemos lo que dijo el funcionario. Ya no se deja que se hagan obras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas y sobre los proyectos de recuperación. Lo que se hace más bien es se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores, que pudiera ser la Sedena si activa el plan DN3 o cualquier otro ejecutor como un estado. Lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada. Actualmente tenemos 18,000 millones de pesos en el Fonden. Bueno, saludamos al meteorólogo Roel Ayala Mata, experto en gestión de riesgos y protección civil y de gestión ambiental del Centro Universitario México. También fue subsecretario de Protección Civil en el estado de Guerrero. ¿Cómo estás, Roel? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Gracias, Javier. Muy buena noche al amable auditorio. A ver, vamos, si te parece, por partes. Primero, la información a la que tú puedes tener acceso. Si existe el Fonden, no desapareció el Fonden, y entonces, ¿por qué se dijo que desapareció o cómo van las cosas? ¿De esto tienes información? Bueno, el Fonden en este caso no desapareció, simplemente cambiaron las reglas de operación hasta donde tengo conocimiento y pues esto es lo que ha estado prevaleciendo en esta administración. No se ha estado utilizando como en otras ocasiones, sin embargo, para accesar a los recursos ha sido un tanto difícil en los casos en que se ha presentado un evento perturbador. El dinero del Fonden, hasta donde se ha dicho en muchas ocasiones, es que se mandó al Tren Maya. ¿Tienes información que así sea o no? Solamente he escuchado. Sí. Es la primera. El año pasado se tuvo un evento perturbador aquí en Guerrero. No se solicitaron los recursos. Sin embargo, en este año, justamente en este mes que hemos tenido el impacto de 2 ciclones tropicales, se están solicitando. Recién van terminándose de hacer las evaluaciones de la tormenta tropical Max cuando tenemos el impacto de este huracán Otis. Así que se juntan estas situaciones y seguramente va a ser un arduo trabajo que va a tener la autoridad estatal con la federal para poder determinar la asignación de los recursos para atender estas situaciones que se han presentado. Bueno, pero eso quiere, estaban gestionando los fondos, que no estaba fácil gestionarlos con Max, y ahora no, pues híjole, no hay de otra, ¿no, Roel? Tienen que soltar los fondos. Por supuesto, el año pasado lo que se estuvo haciendo fue que en lugar de llegar el recurso directamente al Estado, estaba llegando el insumo por parte de las Fuerzas Armadas y entregándose directamente a las personas que habían presentado afectaciones. Fuera de eso no habíamos tenido otro evento y esto fue de acuerdo a las nuevas reglas de operación y sobre todo por el sismo que se tuvo aquí en Acapulco para entregar estos recursos, de tal manera que ahora lo que tengo entendido es que vienen directamente los insumos por parte de las Fuerzas Armadas, que son el enlace para entregarlo directamente a la población afectada. Por otro lado, permíteme hacer un comentario. Sí. Escucho con atención. Efectivamente fue el valor de temperatura del agua oceánica lo que ocasionó esto. ¿Era previsible? Por supuesto que era previsible. Frente a las costas de la entidad guerrerense había 30 grados de temperatura en el agua oceánica. El desplazamiento del sistema era demasiado lento, motivo por el cual tuvo la oportunidad de intensificarse a huracán en los 29 grados de temperatura que se estaba desplazando. De tal manera que cuando recién había alcanzado la categoría de huracán, ingresó a las aguas cálidas con un valor de 30 grados Celsius, lo que le dio tiempo para intensificarse rápidamente de 1 a 3 y todavía tener el tiempo para intensificarse categoría 4 y posteriormente a la categoría 5. Las temperaturas del agua oceánica están variando y además las condiciones atmosféricas eran totalmente favorables para que se alineara en el nivel de superficie, en el nivel medio y en el nivel superior de la troposfera. Por otro lado, a ambos lados de la República Mexicana están 2 intensos sistemas de alta presión, el del Atlántico Norte y el del Pacífico Norte, y en la parte sur la zona intertropical de convergencia, de tal manera que los 2 ciclones anteriores, Lidia, Max, así como este
Otis no tuvieron otro camino más que pues directamente al Pacífico Sur mexicano. Se ha formado otro, el cual cruzó desde el Mar Caribe por Centroamérica en el transcurso de la pasada noche madrugada. Este inicio de noche está al sur de la costa de Guatemala y de igual forma no tiene otra trayectoria más que hacia la costa sur de Oaxaca o en el caso de Guerrero, de tal manera que está evolucionando sobre aguas cálidas entre 29 y 30 grados. En el área del Golfo de Tehuantepec hay 29 grados, pero frente a las costas de Oaxaca hay una pequeña zona de 30 grados centígrados, lo que le permitiría intensificarse, así que lo mantenemos en vigilancia. Quiere decir eventualmente, Roel, que podría llegarle en muy poco tiempo a Acapulco otro muy fuerte huracán. No precisamente huracán, pero sí un ciclón tropical. Recordemos que no se necesita tener un huracán, basta que sea una baja presión, una depresión tropical o una tormenta tropical para que pueda causar algunas afectaciones. Hemos tenido el impacto de 2 ciclones tropicales prácticamente en 15 días. La vulnerabilidad está más que expuesta, tanto la física como la social, de tal manera que otro evento de esta naturaleza, por menor intensidad que sea, seguramente podría estar, valga la expresión, rematando los efectos que ya hemos tenido. A ver, estás en Guerrero, ¿no, Roel? Es correcto. ¿Cuál alcanzas a ver qué pasa en Acapulco o no? ¿Se puede utilizar, trabajando tú también en Protección Civil, esta palabra que suena muy fuerte, que a lo mejor yo mismo me puse a pensar si era la indicada para definir, ¿sí está Acapulco en su conjunto devastado? Sí, lamentablemente sí, no hay comunicación, vía terrestre está solamente en forma parcial por la autopista del Sol, ya que hay un fuerte derrumbe poco antes de llegar a la caseta de la venta. Por la carretera federal México-Acapulco está incomunicado toda vez de que en el poblado del Papagayo, justamente donde está el puente del río Papagayo, el río se desbordó en el transcurso de las 6:30 de la mañana, no hay paso, hay derrumbes en varios tramos de ambas carreteras, se están atendiendo, pero el más grande por la autopista del Sol solo permite el paso por un solo carril. Comunicación satelital no la hay, el internet no la hay, el teléfono convencional tampoco la hay. La poca información que tenemos es por algunas personas de los medios de comunicación que se han trasladado hasta allá y otros que han estado logrando salir de Acapulco hacia acá Chilpancingo, que nos han estado trayendo información. Lo poco que tenemos de información, prácticamente los que está circulando en los medios de comunicación a nivel nacional. Lamentablemente no hay comunicación. A ver, un asunto que siempre es importante, Roel, que uno se plantea. Yo digo que hay preguntas que hay que hacernos, pero vendrá el momento para responderlas. Ahorita lo que importa es atender a la gente. Pero en estas preguntas que hay que hacernos, una de ellas es, ¿se habrá tomado una decisión clara, definitiva, de prevención para toda la población de Acapulco, que debe de tener, que será 1,5 millones de habitantes o algo parecido? No se tomaron del todo. Hubo algunas deficiencias, lamentablemente, y sí estoy más que seguro de que la información comenzó a difundirse en forma preventiva por los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, pues está desarrollándose un evento de minería allá en Acapulco, hay algunos eventos deportivos también, y bueno, como dicen muchos, Acapulco es Acapulco, de tal manera que pues prácticamente las medidas de prevención o la información preventiva sí se difundió, pero las actividades de prevención no se realizaron del todo. Las trayectorias de los modelos numéricos, todos fallaron, puesto que los modelos numéricos no son del todo exactos en el Pacífico Sur mexicano, toda vez de que no hay datos con los cuales alimentar los modelos. Lamentablemente nos falta también mucha instrumentación. Los modelos estuvieron cambiando constantemente su trayectoria. Originalmente se había mencionado Acapulco, después se fue recorriendo hacia la costa media de la región de la Costa Grande, e incluso se volvió a mencionar Tecpan, donde impactó la tormenta
tormenta tropical Max. A esa zona se movilizó la mayor cantidad de personal disponible con la finalidad de enfrentar nuevamente el impacto de este ciclón tropical. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fue en Acapulco, en donde pues no se tenía con esa certeza de que fuese a tocar ahí, de tal manera que se dieron diferentes puntos en donde iba a tocar tierra. Te comento, Javier, que prácticamente después de las 6 de la tarde, al observar la trayectoria del sistema, se aprecia y están estas imágenes que han quedado grabadas y podemos ver un zigzagueo en la trayectoria del sistema. Esto permitía vislumbrar que podía tener todavía una trayectoria mucho más errática. Asimismo, se preveía que esto era producto del aire fresco y seco que estaba entrando. A diferencia de la tormenta tropical Max, que estaba rodeada de aire cálido y húmedo, este sistema estaba rodeado de aire fresco y seco. Por lo tanto, comenzó prácticamente a entrarle en el nivel bajo, lo que le permitió tener ese zigzagueo en su trayectoria y además cambiar su desplazamiento, de tal manera que si era hacia el noroeste, cambió al norte y posteriormente al noreste, lo que le permitió incrementar su velocidad de desplazamiento en breve periodo de tiempo y tocar tierra prácticamente en Acapulco. A ver, Roel, para cerrar te planteo te diría, esto va para largo, ¿no? Quisiera cerrar con esto. Esto para que Acapulco vuelva a ser Acapulco tendrá que ser casi otro Acapulco, ¿no? Sí, lamentablemente vemos las imágenes y podemos ver una destrucción pues muy lamentable en la costera, y eso es únicamente en donde se han enfocado prácticamente los medios o las imágenes que se están publicando. Hacia el anfiteatro hay zonas de pobreza o donde las construcciones no son idóneas para soportar un viento siquiera de 100 kilómetros por hora. El viento que estuve monitoreando hasta las 11:30 de la noche, antes de que se cortara la energía y dejara de transmitirse, pues fueron 70 kilómetros por hora. El huracán categoría 5 tiene como vientos máximos sostenidos cerca del centro 250, y además se estaban previendo que podía alcanzar rayas hasta de 315 kilómetros por hora. Por lo tanto, y seguramente en las colonias populares, como bien lo mencionas, hacia Renacimiento, hacia la Colosio, la Coloso, el resto de la parte alta del anfiteatro, los alrededores, seguramente debe de haber muchos daños. Te comento que no es Acapulco el que está incomunicado, sino también la región de la Costa Chica, buena parte de la región de la Costa Grande. Solamente hay comunicación en Ixtapas y Guatanejo, y además la parte sur de la región centro, es decir, al sur de Chilpancingo, también está incomunicada. Te mando un saludo, Roel Ayala. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Al pendiente, excelente noche. Gracias.